les doy la más cordial bienvenida a este evento de la Red de Creación y Reflexión en torno a la innovación educativa. Para quienes se suscriben a esta comunidad por primera vez, quienes nos acompañan por primera vez, les recordamos que la comunidad tiene el objetivo de crear un espacio seguro, un espacio de confianza en el cual podamos reflexionar y crear en torno a diversas tendencias en educación, en las cuales, bueno, podamos encontrar los medios, las formas para poder incorporarlas a nuestra práctica de educación, sea cual sea nuestra función en la universidad, escuela donde estemos laborando. Les recuerdo, bueno, tenemos 2 medios que nos hacen ser la red de creación, esta comunidad que ya poco a poco se ha ido consolidando. Uno de ellos es el boletín mensual, que se va conformando y a través del cual les compartimos materiales, en relación con estas tendencias. Y otro de ellos es este que vamos a comenzar ahora con el evento, es decir, los eventos de la Red de Creación y Reflexión sobre Innovación Educativa se llevan a cabo mes con mes. Ahora iniciamos el quinto ciclo, el evento número 20. Les agradecemos mucho por ser parte de esta red, por permitirnos acompañarles y acompañarnos en todos estos eventos, para quienes han estado en todos, para quienes han estado en algunos y para quienes son nuevos. Les invitamos a que nos acompañen en más. Pues iniciamos este ciclo con un tema muy interesante. En verdad que esta revolución tecnológica nos tiene a todos, pues, con esta inquietud, con esta curiosidad, con estas ganas de atrevernos a hacer. Y en torno a ello vamos a hablar precisamente sobre el aprendizaje personalizado y el aprendizaje adaptativo. Verlos como esta mirada microscópica, hacerles un acercamiento para encontrar sus diferencias, sus similitudes, cómo es que se aplican, cuáles son las herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar a aplicarlas de manera más plausible, más efectiva en nuestras actividades educativas. Pues eso es lo que vamos a descubrir el día de hoy. Entonces, para ello tenemos a 2 invitados estelares que son familia de aquí de la Cuayed. Karen, por favor, ¿nos cuentas, por favor, de quiénes se tratan? Claro que sí, Vero, muchísimas gracias. Bienvenidas, bienvenidos. Me da muchísimo gusto volverles a saludar en este evento número 20 de la Red de Creación y Reflexión en Innovación Educativa. Y les platico que la manera en la que llegamos a este evento fue, pues, providencial, porque recientemente en la revista que se edita acá, en la revista digital universitaria, salió un artículo que me llamó muchísimo la atención acerca del aprendizaje personalizado y adaptativo, ¿no? Y entonces me doy cuenta con sorpresa y con mucho gusto que son dos colegas que trabajan también acá en la Coayet, ¿no? Y entonces no dudamos en invitarlas para que nos compartieran acerca de qué se tratan estas formas de aprendizaje. Y bueno, con muchísimo gusto les doy la más cordial bienvenida. Me permito presentar primero a Larisa Enríquez, quien es maestra en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctorante en e-learning por la Universidad Abierta de Cataluña. Además, es investigadora de tiempo completo en la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM, y sus líneas de investigación son el aprendizaje autónomo, modelos flexibles para la educación y educación abierta y a distancia. Bienvenida, Larisa. Gracias, muchas gracias, Karen. Y por otro lado, les quiero presentar a nuestro otro ponente invitado, quien es Joaquín Navarro, que es maestro en ciencias en ingeniería eléctrica por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Además, es doctorante en ciencias de la computación por la Universidad Internacional de La Rioja y es académico en la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. Sus líneas de investigación abarcan inteligencia artificial en educación, agentes conversacionales y aprendizaje autónomo. Muy bienvenido seas, Joaquín. Muchas gracias, Karen, y bienvenidas todas y todos. Es un gusto estar con ustedes. Entonces, sin más, bueno, les doy la más cordial bienvenida y les cedo la palabra para que nos platiquen y nos compartan acerca de su conocimiento sobre este tema y nosotros podamos reflexionar sobre nuestra práctica docente. Perfecto, vamos a comenzar. Tenemos preparados algunos contenidos y actividades para ustedes y el objetivo es que todo esto sea una práctica activa, ¿sí? Poco a poco les vamos a hablar de ello
pero vamos a comenzar con una presentación que preparamos Larisa y yo para ustedes. Entonces les voy a compartir mi pantalla y a partir de eso vamos a ir explicando poco a poco cómo vamos a llevar a cabo esta sesión. Entonces, ¿me confirman por favor que ya se pueda ver la presentación? Perfecto, muchas gracias. Entonces, titulamos a la sesión Explorando el aprendizaje personalizado y el adaptativo. Esto surge precisamente de algunas ambigüedades que notamos en la literatura especializada sobre estos temas. Son términos que muchas veces se utilizan como sinónimos, pero de repente hay algunos matices entre ellos. Entonces, Larisa y yo precisamente estábamos discutiendo hace tiempo sobre qué significaba cada uno y cómo las distintas publicaciones los tratan, e incluso hay subdivisiones de repente de los términos. Y entonces, este es el resultado de un trabajo que hicimos en colaboración, donde sumamos el dominio que tiene Larisa de la parte pedagógica que hay detrás de esto y la experiencia que yo tengo con la parte tecnológica. Entonces, vamos a plantear primero cuál es el objetivo de esta sesión, ¿sí? Esto va a ser muy importante. Y entonces, al finalizar esta sesión, ustedes van a ser capaces de distinguir entre estos conceptos de aprendizaje personalizado y adaptativo, y va a haber un concepto adicional que es el aprendizaje adaptable y les explicaremos más adelante cómo es que se divide. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? Todo esto lo vamos a lograr a través de una experiencia con el modelo fractal. Este modelo fractal precisamente es un ejemplo de aprendizaje personalizado, lo vamos a mencionar más adelante, y de hecho Larisa es autora de este modelo. Entonces va a ser una oportunidad de aprender esta diferencia aplicando directamente uno de estos modelos, ¿sí? Entonces va a ser una aplicación práctica y ustedes van a aprender esta diferencia, digamos, por medio de la práctica de uno de ellos y también el uso de herramientas tecnológicas. Entonces, este va a ser nuestro objetivo y vamos a guiarlos poco a poco, pero también vamos a necesitar de su participación activa. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con una lluvia de ideas que va a coordinar Larisa. Te escuchamos, Larisa. Sí, muchas gracias, Joaquín, y gracias a todos por su asistencia y su atención, y gracias también a Karen, a Vero y a Roberto por la invitación, ¿no? Este, como comentaba Joaquín, quizás a usted les ha pasado lo mismo que a nosotros nos pasaba hace unos años, entre esta literatura que de repente encontramos los conceptos manejados de manera indistinta, ¿no? Personalizado y adaptativo. Antes de entrar con un poquito más de profundidad a revisarlos, sí nos preguntábamos, Joaquín y yo, bueno, ¿será que en realidad ellos también lo entienden como en un momento con una parte difusa, una parte donde los límites no son tan claros entre lo personalizado y lo adaptativo? Y entonces sí queríamos preguntarles, ¿qué entienden ustedes por personalizado, por un aprendizaje personalizado o por un aprendizaje adaptativo? ¿Alguien que quiera comentar? Acá en el chat hay una respuesta de la profesora Luz Helena. Ujú. Sí, perdón, dice asistencia personal acorde con el perfil del estudiante. Ese sería personalizado o adaptativo. Teresa dice personalizado que se ajusta a los estilos de aprendizaje del estudiante, me imagino, ¿no? Adaptativo, dice Ruth, es algo que se tiene como base y que se puede adaptar. Luz menciona que con respecto a lo que había dicho al inicio, era porque había puesto asistencia personal acorde con el perfil del estudiante. Y entonces, si es en ambas cuestiones, o sea, tanto el adaptativo y el personalizado tienen ese significado y entonces serían sinónimo, Luz. Ruth menciona, el personal me parece que se diseña para el fin. Paro comenta,
entiendo que es específico de las características del estudiante. Déjenme, a ver, voy a ir utilizando como pizarra. Ay, no, entonces no quiero hacer eso. Creo que tendría que dejar Personalizado. de compartir, Larisa, para usar la pizarra, ¿verdad? Sí. Ah, ok, Listo. gracias. Entonces, a ver, vamos, déjenme para irlo poniendo y entonces podamos ir, construyendo eso o teniendo clara esta parte, ¿no? Ah, ah, ah. Entonces, si decimos que personalizado es, como comentan, específico a las características. Si quieren pueden ir anotando también. A las características del estudiante. Y entonces, ¿en qué diferiría del adaptativo? ¿O sería lo mismo? Por ejemplo, ponen aprendizaje personal, lo entiendo como aquel que se lleva a cabo de acuerdo con las características cognitivas e intereses del alumnado. ¿Ok? Entonces, esa es otra. Me pongo, y por ejemplo, en ese sentido, Edith, ¿cómo se distinguiría del adaptable? Justo, maestra, es el que no entiendo. Soy Edith Vázquez. Buenas tardes. Buenas tardes. Es que sí he leído en algunos títulos sobre el aprendizaje adaptativo y adaptable, pero no Ujú. claro cuál es la diferencia, incluso con el personalizado, porque tengo la impresión de que igual toman en cuenta las características cognitivas e intereses del alumnado, pero no sé qué es lo que marca la diferencia, honestamente. Ok, de acuerdo, no, no te preocupes. Por eso esta es una lluvia de ideas de cuáles son esas preconcepciones que tenemos y que en determinado momento las vamos a poder ir afinando y esperemos que ya con eso quede mucho más claro, ¿no? Adaptativo aquí, ayudaron a escribir de acuerdo con las habilidades. ¿Quién estaba escribiendo? Ajá, del estudiante. Adaptativo, que se adecua al contexto sociocultural del estudiante. Ese también está, lo comenta Cintia. Teresa menciona adaptativo, que se van desarrollando las habilidades cognitivas del estudiante para que logren los aprendizajes esperados. Y esto, por ejemplo, en este punto, Teresa, hay una similitud con eso que comentaba Edith, de acuerdo a las características cognitivas o que se vayan desarrollando habilidades cognitivas. Pregunta, desde ese punto de vista, ¿serían sinónimos? No, yo creo que, hola, Teresa. Hola, ¿qué tal? No son sinónimos. Justamente me cuesta trabajo definir los límites de dónde termina uno y empieza el otro, Ujú, pero yo me imagino el personalizado. Tú conoces ujú, el perfil de tu estudiante y diseñas estrategias y materiales de acuerdo a sus formas de aprender, de trabajar. Y ujú. el adaptativo es un trabajo que vas haciendo como docente, no para adaptarte al estudiante, sino para ir desarrollando un proceso de aprendizaje que lo haga crecer. Porque si nos adaptamos a lo que él ya está, pues sí, qué padre, o sea, sí va a aprender, pero siempre podemos desarrollar nuevas habilidades cognitivas. Entonces, según yo entiendo, pero declaro que no sé nada,
el adaptativo debería de ir promoviendo el desarrollo de nuevas habilidades cognitivas en el estudiante para que crezca no solamente en conocimiento, sino en habilidades cognitivas. Ok, entonces nada más para precisar de acuerdo a esto que estás comentando, Teresa, muchas gracias. Tú comentaste, se adapta de acuerdo al proceso de aprendizaje individual o es como de grupal. Yo creo que el adaptativo tiene que ser grupal. ¿Ok? Porque vas a llevar al grupo a que vayan logrando habilidades cognitivas en conjunto. Ajá. Ujú. No todos partirán del mismo punto porque dependen de los perfiles individuales, pero yo creo que las estrategias deberían de orientarse a que todos, el grupo, vaya desarrollando, si puedan comunicarse más y desarrollar cosas en común. Ok. Pero me declaro, pues, puras ideas, puras ideas. Sí, no, así se llama esta actividad, lluvia de ideas. Entonces, está perfecto porque es donde podemos ir justamente haciendo precisiones para ver hasta qué punto en algo hay coincidencias, en algo hay entre los dos conceptos y que por eso genera tanta confusión y en qué momento hay diferencias y que las tenemos que tener en cuenta para poderlos tener como más claros en ese sentido, ¿no? Entonces, está perfecto, no te preocupes, ¿no? Aquí ya veo que también empezaron a notar y, por ejemplo, decía Eric, el aprendizaje individualizado se centra en las necesidades específicas de cada estudiante, adaptando el contenido, la velocidad de aprendizaje y el enfoque educativo a las características y habilidades de cada persona. En este enfoque, el estudiante sigue un plan de estudios personalizado y trabaja de forma independiente. Ay, déjenme ver, porque ajá, y con un mayor grado de autonomía y responsabilidad sobre su propio aprendizaje. De acuerdo, muy bien, Eric. Ah, y además Eric, también acá abajo nos puso ya lo que entiende por adaptativo, donde dice, el adaptativo son habilidades, déjenme ver porque se me mueve, listo. Dice, son habilidades, ritmo de aprendizaje y estilo de aprendizaje. El sistema adapta automáticamente las actividades, ejercicios, pruebas y retroalimentación para proporcionar una experiencia de aprendizaje personalizada y efectiva. Entonces, aquí, por ejemplo, tú estás hablando de un sistema, Eric, ¿no? Estás pensando en que hay una herramienta que ayuda a personalizar ese aprendizaje. Déjenme ver. De aquí. Bueno, ya no vi tu respuesta, pero aquí como que podríamos ver en esta parte, esta diferencia que está haciendo Eric, en el que en adaptativo empieza a hablar de un sistema, mientras que en la parte del aprendizaje personalizado no se habla de un sistema. Todavía aún más, Eric pone el aprendizaje adaptable, se refiere a la capacidad del estudiante para modificar su forma de aprender, adaptándose a diferentes entornos, estilos de enseñanza y métodos de aprendizaje. Esta capacidad le permite afrontar con éxito diferentes situaciones educativas y adquirir nuevas habilidades para el aprendizaje continuo a lo largo de su vida. Ok, entonces hay algunos puntos donde se habla, o unas ciertas coincidencias, donde se habla de identificar las características del individuo y de poder tener en cuenta sus habilidades, ya sea las que ya posee o de las que se quieren desarrollar, y de qué manera se puede adaptar ese entorno, adaptar ese proceso de enseñanza como profesor para poder alcanzar esos objetivos, ¿no? Más o menos, en grosso modo, hay un poco esto que se está discutiendo y que pusieron tanto en el chat como en la parte de la pizarra. ¿Alguien con respecto a esto que se ha estado comentando y escribiendo tiene algún comentario?
Alan pone en el chat, sí, el personalizado es individual y el adaptativo es algo sistémico o contextual, así lo veo. Ok, vamos a regresar tantito a la presentación. ¿Tienes, Joaquín? No la pongo. Ah, gracias. Listo. Porque no está muy alejado esto que comentaba Eric de lo que vemos en este mapa conceptual. ¿Sí? Tenemos un aprendizaje adaptable que integra tanto la parte personalizada como la parte adaptativa. ¿Y por qué? ¿Por qué se habla de estos dos conceptos? ¿Cuál es la diferencia que tienen, no? El aprendizaje adaptativo utiliza un entorno digital y como comentaba Eric, hay una parte de un sistema que ayuda a esa personalización del entorno. Mientras que en el aprendizaje personalizado se puede o no utilizar ese entorno digital, pero sí se caracteriza por ser un aprendizaje autodeterminado o que fomenta la autonomía. Vamos a ver esto con un poquito más de detalle. Adelante, Joaquín. Perfecto. Vamos a explicar con algunos ejemplos estas diferencias que nos acaba de mencionar Larisa. Pero es muy importante este matiz respecto del entorno digital. El aprendizaje adaptativo, entonces, necesariamente utiliza un entorno digital y a partir de ello va a adaptar distintas cuestiones. Vamos a ejemplificar algunas y el personalizado puede utilizarlo o no. Hay ejemplos donde no se utiliza un entorno digital. Y entonces, también respecto a la autodeterminación, tenemos otro matiz. El aprendizaje personalizado, como nos dijo Larisa, se caracteriza por esta autodeterminación. Es decir, el alumno es el que está guiando, es el centro de todo. Sin embargo, puede haber casos en los que el aprendizaje adaptativo se utiliza un entorno digital, pero el entorno digital lleva un poco más el control. Sí, vamos a ver estos matices, cómo se van a distinguir en algunos ejemplos que preparamos para ustedes. Entonces, empezaríamos aquí con el aprendizaje personalizado. Entonces, esto lo va a explicar Larissa. Sí, gracias, Joaquín. En la parte del aprendizaje personalizado, como ustedes comentaban, es esta parte de ir otorgándole control al estudiante sobre su aprendizaje, de tal forma que se vaya involucrando y se vaya siendo responsable de lo que aprende, de lo que no ha aprendido también, poder reconocer los aspectos que todavía se tienen que fortalecer y que en realidad se convierta en un agente activo dentro del proceso de aprendizaje. ¿Sí? Hay diferentes enfoques con los cuales nosotros diseñamos un entorno de aprendizaje. Cuando estamos como profesores y estamos diseñando nuestras secuencias didácticas o nuestro diseño de estudio, nuestro plan de clase, empezamos a identificar qué papel juega nuestro estudiante y qué papel jugamos nosotros como docentes, o cuál queremos que ellos empiecen a abordar. Bajo ese contexto, a veces tomamos un enfoque que es mucho más guiado y nosotros, como lo dice la palabra, vamos dándole dirección a ese proceso de aprendizaje. Vamos identificando los temas que se revisan, las actividades que se tienen que hacer, en determinado momento si vamos a poner una evaluación o no, qué lecturas incluso a veces se tienen que realizar, etc. Y a veces va mucho más guiado, ¿no? Hay otro enfoque que tiene que ver con una parte mucho más autónoma, donde empezamos a involucrar al estudiante a que tome decisiones y en determinado momento pueda ampliar los temas, ampliar las referencias o los materiales de consulta, proponer actividades de aprendizaje que en un momento no eran los primeros que aparecían como opción para evaluar el aprendizaje, que pueden empezar a definir y a
autoevaluarse para que entonces sean agentes críticos y que vayan nuevamente, reitero, controlando o tomando el control sobre su proceso de aprendizaje. Y para este tipo de enfoques personalizados o centrados en el estudiante, se utilizan distintas técnicas, ¿no? Se puede utilizar un aprendizaje basado en proyectos, se puede trabajar de manera colaborativa, se puede trabajar en proyectos basados en indagación, ¿no? Cada uno tiene matices diferentes, pero que ponen al estudiante en un papel distinto y con responsabilidades distintas, aunque parezcan familiares, sobre todo quizás el basado en proyectos y el basado en indagación. Un enfoque centrado en el alumno que se trabaja basado en proyectos es donde involucramos a los estudiantes, puede ser de manera grupal o puede ser de manera individual, para que elaboren un producto. Tiene que haber un producto final y entonces tienen que empezar a definir cómo van a llegar a ese producto final. Entonces tienen que tomar todas las decisiones del proyecto, cómo distribuyen el tiempo, qué materiales requieren, si necesitan hablar con alguien o entrevistar, si necesitan comprar algún tipo de material, si necesitan hacer una visita, en fin. Tienen que ir identificando todos los pasos por los que tienen que transitar para poder llegar a un buen momento. E incluso, pues ahí sí, con la ayuda del profesor, pues ir poniendo los momentos en los que se vayan autoevaluando y vayan identificando si se están acercando o no a la meta que están planteando. En el caso del aprendizaje colaborativo, el énfasis está en aprender a trabajar en equipo, que se pueda resolver problemas de manera conjunta y también poder apoyarse como equipo. El aprendizaje colaborativo no es nada más preocuparse porque uno aprenda, sino porque todos los integrantes del equipo avancemos al mismo tiempo y podamos llegar a un fin común. ¿Se puede empatar eso en un proyecto? Sí. ¿Que sea un trabajo colaborativo para desarrollar un proyecto? Sí. O puede ser para otro tipo para resolver un problema muy concreto y que se trabaje de manera colaborativa. ¿Cómo se definen los equipos? ¿Quiénes toman en determinado momento cierto liderazgo? Y a partir de ese liderazgo, ¿cómo ayuda a que el resto del equipo también se integre y participe? Y cómo se puede ir consensuando ideas, se puedan tomar decisiones en equipo también para que de verdad se pueda decir que se trabaja de manera colaborativa. Y el enfoque basado en la indagación es donde los estudiantes se van acercando al estudio de una temática a raíz de preguntas que les van surgiendo, ¿no? Se les permite a ellos ir formulando y presentando las inquietudes que un determinado tema les sugiere y que entonces, a partir de esas inquietudes, los podamos ir orientando para que busquen las respuestas. Y esas respuestas pueden ser de diferente forma, nuevamente, de acuerdo al tipo de preguntas que surgen en los estudiantes y de la manera en la que se quieren acercar a estudiar esa temática, ¿no? Ejemplos, si estamos hablando del agua, a lo mejor Joaquín se quiere acercar al estudio del agua desde la parte de el agua salada que hay en el planeta, y yo me quiero acercar al agua a partir de las tormentas y los huracanes que vivimos en los últimos tiempos, por decir algo, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus inquietudes y se va a ir acercando al tema del agua para entenderlo de una manera compleja y con diferentes aristas, pero respondiendo a las inquietudes de cada uno de nosotros. Esto sería, por ejemplo, con respecto al aprendizaje personalizado. Y que regresamos al mapa, Joaquín. Y entonces, con el aprendizaje personalizado, si ustedes se dieron cuenta cuando empecé a hablar de estas distintas técnicas en las que nos podemos acercar, pues estamos hablando de una autodeterminación.
¿Podemos hacer clic en autodeterminado, por favor? Cuando hablamos de ser autodeterminado es porque, nuevamente, estamos cediendo esa autonomía, esa toma de decisiones al estudiante y esa posibilidad de construir, de plantearse problemas, acercarse a ellos, construirlos, equivocarse, reflexionar sobre los resultados y de esa manera ir corrigiendo, ¿no? Eso es hacia lo que nos lleva un aprendizaje autodeterminado o autónomo. Hay algunos autores que incluso hablan ya de la eutagogía, que es un tipo de aprendizaje autodeterminado donde se considera que ese proceso activo y proactivo de los alumnos son los que actúan como el principal agente de su propio aprendizaje, ¿no? Es lo que rige el aprendizaje y de esa manera se va planteando incluso hasta el tipo de temas que se van a revisar para poder acercarse a un tema mucho más general. Pero esos subtemas quedan en decisión del estudiante de acuerdo nuevamente a las inquietudes o a las ideas preconcebidas que puede tener y que a la hora de estarlos explorando ayudan a rectificar si realmente esas ideas están relacionadas con esos subtemas están relacionados con el tema general. No sé si hasta ahí queda claro. Hay una pregunta muy interesante en el chat, Larisa, justo en esta diapositiva, sobre si este tipo de aprendizaje puede ser favorable para la educación especial. Exactamente. Efectivamente puede ser favorable para la educación especial, porque si de por sí, ya lo comentaban ustedes y también Joaquín, cuando estamos en la parte de las lluvias de ideas o cuando estamos viendo el mapa conceptual, cada uno de nosotros es distinto, tenemos intereses diferentes, tenemos en determinado momento incluso conocimientos distintos y la manera en la que conectamos esos conocimientos con algo nuevo por aprender, pues las personas que tienen una condición especial, pues con mucho mayor razón se identifican esas necesidades especiales e intereses especiales que tienen. Y entonces, ¿cómo nos podemos ir acercando a ellos? A través de su contexto personal, de su entorno personal, de sus habilidades, de sus conocimientos y de sus actitudes. Entonces, si hacemos clic para regresar, por favor. Maestra Larisa, Sí. de nuevo, ¿qué papel o qué lugar ocupa en este caso el desarrollo de habilidades metacognitivas? Toma un papel fundamental. Muchas gracias, Edith. Cuando estamos hablando de involucrar al alumno, no nada más en la toma de decisiones, fíjate, ya la toma de decisiones sobre qué aprender o cómo aprenderlo, cómo ser evaluado, habla de habilidades metacognitivas. Cuando tengo que reflexionar con respecto a qué aprendí, qué no aprendí, de las estrategias que seleccioné o de las técnicas que utilicé para poder resolver un problema y saber si me fue efectivo, si funcionó o no funcionó, estoy hablando del desarrollo de esas habilidades metacognitivas. No es nada más cómo aprendí, si aprendí o no, sino también cómo aprendí, cómo aprendo mejor, qué cosas me fallan, qué cosas, en qué aspectos soy fuerte y puedo ayudarme de esas fortalezas y en qué momento tendría que reforzar las partes en las que soy débil. Gracias. ¿No? ¿De qué? Dice Luz Helena, ojalá eso se diera en la realidad. A las nuevas generaciones, al menos en experiencia, no les interesa sino juntar créditos. Sí y no. O sea, hay una parte donde estoy de acuerdo contigo, Luz Helena, pero también yo ahí preguntaría cuál es el papel de nosotros como profesores. Porque si nosotros también ayudamos a que ese juntar créditos o ese juntar puntos tome el papel
primordial, pues entonces los volteamos a que eso sea lo importante. Si nosotros los vamos orientando a que reflexionen con respecto a lo que están haciendo y cómo lo están haciendo, pues entonces van a empezar a, por lo menos, ser un poquito más autocríticos y les dejamos preparados, digamos, ahora sí que la mesa para que puedan ir de ahí despuntando hacia otro tipo de relación con sus profesores y con su propio proceso de aprendizaje. Joaquín. Perfecto, vamos a continuar ahora con esta ramificación del aprendizaje adaptativo. Larisa ya les explicó la parte derecha de nuestro mapa conceptual, lo que tiene que ver con aprendizaje personalizado y la parte de la autodeterminación. Ahora vamos a seguir explorando lo que sigue respecto del aprendizaje adaptativo. Y este tipo de aprendizaje se realiza por medio de modificaciones en plataformas digitales de aprendizaje. Y de hecho, cuando hicimos la lluvia de ideas, muchos y muchas de ustedes hicieron esta precisión, ya sea de manera directa o indirecta, mencionaron precisamente ese tipo de adecuaciones. Ahora, vamos a especificar qué tipos de adecuaciones se pueden realizar. De acuerdo con algunas variaciones en el rendimiento de los alumnos, y aquí tenemos un matiz importante. No hay necesidad de identificar información personalizada sobre ellos como en el aprendizaje personalizado. Claro que se puede hacer, sin embargo, no es un requisito del aprendizaje adaptativo. Esto quiere decir que de acuerdo con el desempeño en el rendimiento de los alumnos, se pueden hacer estas adecuaciones sin necesidad de tener un perfil o información mucho más específica, ¿sí? Entonces, aquí es donde notamos esos matices entre los términos. El aprendizaje personalizado necesariamente parte de las características de los alumnos. En el aprendizaje adaptativo no necesariamente, y esto se va a dar por medio de adecuaciones de ciertos aspectos en plataformas digitales de aprendizaje. A la derecha tenemos los aspectos que se van a adecuar. Tenemos una clasificación que propusimos con 4 aspectos, que son los contenidos, la navegación, las interfaces y la retroalimentación. Estos 4 aspectos se pueden adaptar en estas plataformas digitales de aprendizaje. Vamos a ver también algunos ejemplos de cada uno, pero vamos adelantando un poquito. Contenidos. Las lecciones, por ejemplo, que tenemos en un curso, se pueden ir modificando de acuerdo con este rendimiento de los alumnos. La misma navegación es la manera en la que vamos a seleccionar el orden de esos contenidos, cómo podemos saltar de uno a otro. Las interfaces, que esto puede ser puramente visual o digamos, esos contenidos y navegación, cómo los vamos a ver nosotros y qué elementos visuales tenemos para poder distinguir todo. Y por último, la retroalimentación, que esto ya va un poco más allá. Sea cual sea el contenido, cómo navegamos entre ellos o cómo los vemos, qué tipo de retroalimentación tenemos al momento de avanzar en nuestro curso. ¿Sí? Entonces, estos 4 aspectos se van a poder modificar de acuerdo con el rendimiento de los alumnos, aunque, como decía, no es un requisito identificar más información personalizada, pero suele pasar si tenemos, digamos, ese tipo de información. Habíamos visto en el mapa la parte del aprendizaje adaptable. Sí, poco a poco como que vamos explorando cada parte. Es normal si desde un inicio hay detalles que no vayan quedando claros, pero con este desglose esperamos que vaya quedando cada vez más clara esta distinción. Sí, por eso estamos regresando poco a poco a nuestro mapa conceptual. Entonces, vamos a ver, hay algunos comentarios. Por ejemplo, la maestra Verónica comenta que es difícil de implementar debido al contexto en que los alumnos están viviendo, más aún cuando se trata de conocimientos completamente nuevos. Me parece que esto tiene que ver con el comentario anterior, ¿verdad? Respecto de los créditos y todo lo que se está comentando. Y no creo que sea imposible, pero sí muy complejo. Y precisamente por este reto tan grande es que estamos divulgando todo esto para también de manera colaborativa poder plantear soluciones. La maestra Nora, por ejemplo, menciona que el aprendizaje adaptativo en plataformas digitales
se tuvo que hacer durante la pandemia, nosotros como alumnos. Entonces, allí vamos a distinguir si realmente hay una adecuación de este tipo de cosas o si hubo una migración nada más a entornos digitales. También hay que distinguir eso, porque no necesariamente utilizando un entorno digital ya podemos hablar automáticamente de aprendizaje adaptativo, sino que debe haber un aspecto que se esté adecuando de alguno de los que vamos a mencionar. Y la maestra Natalia menciona que como es el caso de un programa informático que le denominan inteligente o tutor inteligente, y menciona que en el programa que presentó la doctora Verónica Luna en la charla de innovación educativa. Perfecto, precisamente la inteligencia artificial va a ser una aliada importante en el caso del aprendizaje adaptativo. Y esto es porque la inteligencia artificial nos permite precisamente hacer estas adecuaciones de manera muy sencilla, porque, digamos, la inteligencia artificial parte de cierta información de entrada y nos puede generar salidas de acuerdo a lo que nosotros queremos. Y de hecho, uno de los ejemplos, bueno, más bien dos de los ejemplos particulares tienen que ver con este, digamos, este comportamiento inteligente. Vamos entonces a continuar. Primero regresamos a este mapa donde tenemos el aprendizaje adaptativo y tenemos que utilizar un entorno digital. ¿Sí? Entonces vamos a ver ejemplos de estos entornos digitales. Si se fijan, ya vamos recorriendo cada aspecto de nuestro mapa. Primero encontramos este término que engloba a ambos tipos de aprendizaje y el adaptable que engloba a ambos. Integra el adaptativo con el personalizado. Y entonces nos falta explorar esta parte de los entornos digitales. ¿Sí? Entonces precisamente vamos a ver qué es lo que ocurre con estos ejemplos. Primero les quisiera preguntar si alguien reconoce a la figura que tenemos de los cuatro, el de arriba a la izquierda. Este icono verde con ojos y un pico, ¿quién lo reconoce? ¿O de qué aplicación? Ya tenemos aquí una... Perfecto, gracias. Ya contestaron tanto por el micrófono como en los comentarios. Identifican a Duolingo, ¿verdad? La aplicación de aprendizaje de idiomas de Duolingo. Y este búho que se llama Duo. Entonces, quienes ya han utilizado Duolingo pueden darse cuenta que parte de una evaluación de lo que ustedes conocen de un idioma para poder localizarlos en cierto nivel. Entonces, Duolingo es la aplicación más conocida respecto de la adaptación de contenidos. Y algo interesante de Duolingo es que utiliza inteligencia artificial para poder hacer esa adecuación. Tiene un modelo basado en aprendizaje llamado aprendizaje profundo, que es un tipo específico de inteligencia artificial, que lo que hace es que no nos da los mismos contenidos a todos los usuarios. No quiere decir que si yo tomo, digamos, el curso de alemán y otra persona lo hace, que vamos a ver el mismo contenido, porque de acuerdo con el examen de evaluación que nos hace al inicio y también de acuerdo con nuestras respuestas, va adecuando el contenido sobre la marcha. ¿Sí? Esto tiene que ver con que los ejercicios que aparecen, entonces se van a adecuar a mi propio rendimiento. Las lecciones van a ser específicas para cada quien. Entonces, Duolingo es un ejemplo de adaptación de contenidos. Ahora, vamos al ejemplo que tenemos del lado derecho. Este no es tan conocido como Duolingo, pero es un buen ejemplo de adaptación de navegación. Es un sistema llamado Alex de McGraw-Hill y este sistema lo que hace es adecuar la forma en la que se navegan los contenidos de distintos temas. Alex ya se adapta tanto a temas de contabilidad, por ejemplo, de matemáticas, de química, etcétera, y parte de un modelo matemático. Al final les vamos a compartir este artículo que mencionó nuestra compañera Karen al inicio y allí, por si les interesa conocer un poco más de ellos, en este momento los vamos a ver de manera general. Pero Alex lo que hace es hacer, por medio de un modelo matemático, se va ramificando la navegación a través de los contenidos de esas materias. Y entonces precisamente nos permite tener esa adaptación. Duolingo entonces nos va adecuando los contenidos que vemos y Alex, por medio de su modelo matemático, nos va adaptando la forma en la que nos desplazamos, nuestra trayectoria a través de los distintos contenidos. Vamos a ver los dos ejemplos que tenemos debajo.
La maestra Claudia aquí menciona plataforma de cursos de matemáticas, que precisamente es una de las opciones que nos ofrece Alex. Veo que tenemos otros comentarios y entonces antes Sí. de continuar con los ejemplos de abajo, sería bueno revisarlos. Sí, hay una ¿Larisa? pregunta, Joaquín, con respecto que genera Jennifer, y dice, ¿el aprendizaje adaptativo puede verse utilizado por herramientas sincrónicas o asincrónicas? Y Natalia comenta, ¿aprendizaje adaptativo requiere de inteligencia artificial? Perfecto, las dos preguntas son muy buenas. Y entonces, respecto a las herramientas, lo más común respecto del aprendizaje adaptativo van a ser herramientas sincrónicas, porque precisamente al basarse en entornos digitales que se van a ir adecuando a los alumnos, lo más común va a ser la sincronía y entonces en cuanto el alumno, digamos, conteste algún reactivo, seleccione algún recurso, etcétera, se va a ir actualizando de manera sincrónica lo que sigue, el siguiente contenido, la trayectoria, etcétera, y ahorita vamos a ver qué es lo que ocurre debajo. Esto no quiere decir que no haya casos donde haya herramientas asincrónicas, pero esto va a ocurrir más bien cuando el aprendizaje adaptativo se mezcla con el personalizado. Sí, allí es donde podemos tener, por ejemplo, la intervención de un profesor y que haya alguna actividad asíncrona mezclada. Entonces, esto sería más bien un enfoque integrador y claro que se puede dar. Sin embargo, si hablamos puramente de aprendizaje adaptativo, respecto de adaptación de plataformas digitales, de algunos de los aspectos que estamos presentando, se basa en herramientas sincrónicas. Y respecto de la pregunta de la maestra Natalia sobre si el aprendizaje adaptativo requiere de inteligencia artificial. También es una buena pregunta que no es tan fácil de responder, pero diría que la inteligencia artificial no es un requisito para el aprendizaje adaptativo. Es una herramienta que cada vez se utiliza más. Entonces va a ser muy común que ustedes vean que los modelos de aprendizaje adaptativo de repente utilicen redes neuronales, etcétera, herramientas de inteligencia artificial específicas. Esto va a la alza, cada vez se utilizan más, precisamente porque las herramientas de inteligencia artificial están hechas para esto, para adecuarse respecto de ciertas secuencias, para adecuar información de entrada y de salida y detectar patrones de manera avanzada. Esto nos facilita bastante precisamente adecuar esta adaptación en tiempo real de los contenidos, de la navegación, de las interfaces o de la retroalimentación. Entonces vamos a tener sistemas de inteligencia artificial adaptando esas cuatro características. Sin embargo, no es un requisito porque podríamos usar programas muy sencillos, software muy sencillo que no necesariamente integra inteligencia artificial y de todos modos sigue siendo aprendizaje adaptativo. Tal vez yo voy a tomar datos de los alumnos, su rendimiento, y a partir de eso simplemente hago sumas, restas, multiplicaciones, hago operaciones muy sencillas con un software y a partir de ello les puedo asignar algo más. Claro que es válido. Tal vez no sería tan potente como usar inteligencia artificial, pero es algo que se hace. ¿Sí? Entonces, no necesariamente, pero se utiliza mucho y cada vez se utiliza más la inteligencia artificial precisamente en estos casos. Muy bien, entonces cualquier otra pregunta sobre la marcha la resolvemos, pero hasta el momento hemos visto los dos ejemplos superiores, Duolingo y Alex. Ahora vamos a ver los ejemplos de la parte inferior. Entonces vemos que Karen ya nos compartió el artículo precisamente y allí pueden ustedes encontrar un poco más de estos 4 ejemplos. Vamos a ver el siguiente caso que es el de las interfaces. Aquí el ejemplo es un artículo de una plataforma de aprendizaje adaptativo que cómo es que adecua esta interfaz. Lo que ocurre aquí es que de acuerdo con el tipo de archivos que los alumnos seleccionen, digamos, hay tanto PDFs como presentaciones, videos, etcétera. Esta plataforma integra distintos tipos de archivos con el mismo contenido. Entonces, la interfaz, en este caso de Moodle, porque ese sistema se basa en Moodle, se va a adecuar. Y entonces, como alumno, yo no voy a tener la misma vista que mi compañero. Si yo selecciono muy seguido cierto tipo de archivo, digamos, yo constantemente selecciono presentaciones y mi compañero selecciona PDF,
Entonces, de acuerdo con lo que estos investigadores proponen, se va a ir adecuando la vista y yo voy a encontrar más fácilmente algunos tipos de recursos y mi compañero otros. Entonces, esta es otra opción. Ya no es tal cual el contenido, porque el contenido es el mismo. Tampoco es la navegación, porque soy libre realmente de seleccionar lo que yo quiera, pero la interfaz sí va a ser distinta. No voy a ver lo mismo que el resto del grupo. Y entonces tenemos un último caso. Este último caso es el de la retroalimentación. Veo que hay una pregunta, pero parece que se respondió. La maestra Susana había preguntado hasta qué punto los estudiantes podrán ir generando su ruta o trayectoria de abordaje de los contenidos para potenciar su aprendizaje. Perfecto. En este caso, maestra Susana, es lo que acabamos de comentar precisamente y depende de lo que nosotros queramos adecuar. Qué bueno que quedó resuelto. Y si se fijan, en un caso el alumno puede ir seleccionando un aspecto y en otro el sistema va tomando también decisión. Precisamente es importante hacer esta distinción y sobre todo porque algo muy importante en este tema es que tanto el alumno tiene control sobre lo que se está adaptando. Y esto es muy importante porque, digamos, dejarle toda la carga al sistema computacional también puede ser algo polémico, ¿verdad? Y es una crítica que realmente se hace y que respaldo cuando el paradigma se va por dejarle la carga de decidir al sistema computacional y pues el alumno tal vez ya no desarrolla esa habilidad de discriminación de qué es lo que conviene. Entonces es un aspecto fundamental en este tipo de sistemas digitales. Vamos a hablar sobre el último aspecto que es la retroalimentación. Entonces, una vez que los alumnos observan cierto contenido, navegan en él, etcétera, al final de las actividades se puede tener retroalimentación personalizada. Aquí tenemos un cuarto ejemplo que tiene que ver con las habilidades metacognitivas que ya se mencionaban anteriormente. Este ejemplo es un sistema de inteligencia artificial que lo que hace es simular una conversación con un humano. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Simula un diálogo con el sistema de inteligencia artificial para desarrollar habilidades de negociación. Y lo que se propone en este estudio es que el hecho de interactuar con este sistema va a fomentar las habilidades metacognitivas de los alumnos. Específicamente, estos investigadores se refieren a dos. Una es la autoevaluación y otra es la autorreflexión. Entonces, de acuerdo con el tipo de diálogo que se hace, los alumnos estarían desarrollando estas habilidades. Y lo que ocurre aquí es que así como en Duolingo no todos vemos lo mismo en cuanto a contenidos, o en Alex las trayectorias de navegación no son las mismas, o en el sistema que mencionaba hace un momento, la interfaz, la parte visual no es la misma. En el cuarto ejemplo, esta conversación es diferente para cada alumno. De acuerdo con lo que se escriba, es lo que se va a ir generando. Y entonces, de acuerdo con esto, tendríamos una conversación distinta para cada alumno. De acuerdo con la inteligencia artificial, esto va tomando distinto rumbo y a partir de ello es que se planea que se mejoren estas habilidades metacognitivas. Entonces, si se fijan, arriba tenemos dos ejemplos comerciales que ya tienen una trayectoria y ya cuentan con muchos usuarios. En la parte inferior tenemos sistemas que siguen en desarrollo, que realmente se les están haciendo mejoras y todavía no se lanzan tal cual al mercado de manera masiva. Pero esto precisamente nos ayuda a tener ejemplos concretos que precisamente nos ayuden a ubicarnos en qué es lo que se está adecuando de acuerdo con este entorno digital y el aprendizaje adaptativo. Un último matiz que me gustaría hacer en este momento es el siguiente. Precisamente hablando del control del alumno que se mencionaba hace un momento, Duolingo precisamente va a adecuar el contenido de acuerdo con la información que tiene, pero no quiere decir que nos pregunte necesariamente si consideramos que el siguiente ejercicio es mejor que sea tal o tal, simplemente lo va a lanzar. Sí, el algoritmo está hecho de esa manera. Alex hace algo similar. Va a ir haciendo la trayectoria del alumno de acuerdo con la información que tiene. O en el caso del sistema de Moodle,
donde va variando la parte visual, ocurre algo similar. No hay una pregunta, digamos, al alumno en cuanto a, ¿te gustaría ver más este tipo de archivos o esto? Simplemente de acuerdo con esta adaptación, se muestra lo que precisamente el sistema decide que es más adecuado. Entonces, los primeros tres, Duolingo, Alex y este sistema de Moodle, son herramientas puramente adaptativas, ¿sí? Donde tenemos un mayor control por parte del entorno digital de lo que se está adecuando. El último caso, que es el de la retroalimentación, aquí tenemos, si bien cierto control por el lado de la tecnología, el alumno tiene una mayor participación respecto de este diálogo que se simula. Entonces, es muy importante ese matiz. En un momento vamos a regresar a nuestro mapa conceptual, pero precisamente, si bien esto tiene un componente adaptativo, recuerden que habíamos mencionado hasta arriba de nuestro mapa conceptual el término de aprendizaje adaptable, donde tenemos precisamente tanto esta parte del entorno digital y la adecuación, pero también tenemos la otra parte de la que nos hablaba Larisa, sobre el aprendizaje personalizado y la autodeterminación. Entonces, después de haber visto estos ejemplos, vamos a regresar precisamente a nuestro mapa. ¿Y qué es lo que vamos a tener aquí? Los tres primeros ejemplos tienen componentes que entran directamente en el aprendizaje adaptativo. Los tres utilizan un entorno digital. Sin embargo, el control de lo que estábamos mencionando lo tiene el sistema, cosa que puede ayudarnos claramente. Pero el último ejemplo integra tanto la parte adaptativa como con la parte personalizada al momento de tener esta posibilidad de que el alumno, digamos, tenga una parte activa en la conversación, y esto ya sería parte más bien del aprendizaje adaptable que tenemos arriba. Cuando integramos ambas partes, tanto el entorno digital que se adapta como esta parte con el componente autodeterminado, tenemos lo que hasta arriba estamos etiquetando como aprendizaje adaptable. Por eso es importante tener en cuenta estos detalles que los distinguen y que no es muy sencillo. Nosotros también nos enfrentamos a esto, no fue muy fácil, digamos, poder modelar estos matices que existen entre los términos, pero en este mapa conceptual estamos resumiendo precisamente estas diferencias. Espero que los ejemplos que mencionamos, tanto Larisa como yo, hayan ayudado a disipar estas dudas entre los términos, y entonces vamos a continuar también con una parte práctica. Antes quisiera ver si hay alguna otra duda respecto de lo que hemos comentado para poder continuar con la siguiente parte de la sesión. Vamos a ver si hay alguna pregunta antes de continuar. Larisa. Sí, más que pregunta, quisiera todavía añadir una precisión. O sea, cuando nosotros pusimos el mapa conceptual y se dice que el aprendizaje personalizado puede utilizar un entorno digital, ¿cuál sería un ejemplo de un aprendizaje personalizado que se apoya con un entorno digital? ¿No? Si en determinado momento estamos comentando que se caracteriza por esta parte de la autodeterminación, no sé si ustedes estén familiarizados, por ejemplo, con los MOOC, ¿no? Y entrar a un sistema como el de Coursera o como el de edX, o por ejemplo, la RUA de la UNAM, la Red Universitaria de Aprendizaje, donde pues tenemos una serie de contenidos, o en el caso de los MOOC, una serie de cursos que queda en nosotros determinar si entro o no entro a consultar ese material. ¿Hasta qué nivel de profundidad lo quiero revisar? Si quiero o no quiero hacer las actividades de aprendizaje. Todo el control de la decisión con respecto a qué plataforma utilizar, qué cursos utilizar, qué actividades realizar, en qué momento abandonar o no, quedó en control del usuario. Y entonces puedo
Puedo estar utilizando entornos digitales y herramientas, sin embargo, sigue siendo algo que el usuario es el que define en qué momento y hasta dónde quiere utilizar. No sé si esto ayude también un poquito a distinguir entre esta parte que estaba mencionando Joaquín del aprendizaje adaptativo, donde el sistema va tomando una serie de decisiones por el usuario de acuerdo a su comportamiento dentro de la herramienta, y otro tipo de decisiones que las toma el usuario y se ayuda de herramientas y de materiales que están digitales. Ok, Gracias, gracias, Larisa, Amparo. por el ejemplo. Dice la maestra Amparo que realmente fue muy bueno y sí ayuda a captar todavía más estos matices. De acuerdo. ¿Alguien más que tenga alguna duda o algún comentario? Ok. Comentaba ahorita, Joaquín, que íbamos a hacer una parte práctica, ¿no? Y una parte práctica la queremos llevar hacia esta parte del aprendizaje personalizado. Nosotros ahorita nos acercamos a definir estos conceptos adaptativo, personalizado, adaptable, a través de un mapa conceptual. Y ese mapa conceptual utilizamos los conceptos que identificamos como fundamentales para poder llegar a darle significado al aprendizaje adaptable. Ese mapa conceptual, déjenme trasladarlo a un modelo que comentaba Joaquín al inicio de la sesión, que se llama el modelo fractal. El modelo fractal es un modelo de aprendizaje que trata de tomar en cuenta justamente las diferentes necesidades y los diferentes conocimientos que cada usuario tiene. Entonces, a partir de un dominio conceptual inicial, cómo cada uno de los estudiantes puede ir enriqueciendo ese mapa conceptual, ese dominio conceptual, es como lo llamamos en fractal, para dejar plasmado ese nivel de profundidad con el que nos acercamos al estudio de ese concepto. Déjenme poner un ejemplo concreto. Ahí se ve. Sí, solo Sí. que no se ve en modo de presentación, solo se ve la Así. diapo. A ver, Ahí sí. acá está, ¿no? Ajá, sí, Listo. excelente. Bueno, este es un dominio conceptual que se utilizó en una maestría de innovación educativa mediada por tecnologías. Y entonces, los principales conceptos que se iban a revisar en este curso de la maestría, que era de innovación educativa, eran estos que están marcados en azul. Era importante tener claro qué era la investigación educativa, qué son los modelos de innovación educativa, los procesos y los indicadores. Y a partir de este panorama general con respecto a cada uno de estos conceptos, cada uno de los estudiantes iba construyendo su dominio conceptual personalizado. De esa forma, empezamos a encontrar dominios conceptuales muy diferentes entre lo que cada uno de los estudiantes fue identificando en la manera en la que a lo mejor se acercó a entender cuáles eran los indicadores, por ejemplo, de los modelos de innovación o qué procesos se siguen, y en determinado momento aterrizándolo hacia los intereses particulares, por ejemplo, en este caso de este estudiante, que iba hacia la parte de los MOOC, ¿no? O en determinado momento hacia la parte de chiquita porque de repente, hacia la parte de modelos mucho más puntuales, mucho más precisos, y después de cada iteración, cómo se iba enriqueciendo un mismo dominio conceptual que en determinado momento ayudaba a hacerlo mucho más rico y mucho más profundo en determinado momento, ¿no? Entonces, este estudiante estaba interesado en trabajar con los MOOC como una parte de innovación educativa
y claramente lo dejó plasmado en este dominio conceptual que lo fue enriqueciendo a la medida que fue conociendo los modelos de innovación educativa y con aquellos con los que en particular esta persona quería trabajar. Otro estudiante hizo otro mapa conceptual y lo hizo a partir de los tipos de investigación. Se quiso centrar en los tipos de investigación que se podían hacer para ver cuál era el que iba a utilizar en la innovación educativa que estaba proponiendo y de esa forma poder valorar si realmente la innovación era una innovación o no. Y en la medida en la que fue profundizando en los tipos de investigación, fue construyendo este árbol que ustedes ven en pantalla. Y entonces, este modelo fractal y que lo estamos presentando como punto de partida para abordar los conceptos de adaptable, de personalizado y de adaptativo, nos gustaría que ustedes pudieran también empezar a acercarse a ese ejercicio de cómo con estas pequeñas ejemplos, con estas observaciones que se han discutido a lo largo de esta hora, cómo van ramificando este dominio conceptual con el que empezamos nosotros a explorar los conceptos con ustedes, ¿no? Entonces, si teníamos este dominio conceptual, ¿ustedes qué le pondrían? O sea, el aprendizaje personalizado, ¿hay algo más que les diga? Más allá de que se caracterice por ser autodeterminado, más allá de que puede o no utilizar un entorno digital, ¿identifican otro aspecto que les parece importante destacar? ¿Otro punto donde conecta? Ahí teníamos unas preguntas, ¿dónde quedaron? Original. Ahí está. Acá está, ¿no? Ustedes a lo mejor desde una experiencia personal en la que se han acercado a enfoques personalizados o a enfoques adaptativos o el uso de herramientas adaptativas, quieren integrar algo en ese mapa conceptual. Identifican a partir de esto que hemos platicado, Joaquín y yo, algún beneficio, algún reto, alguna limitante para trabajar con este tipo de enfoques. O Nora, adelante, tienes la mano levantada. Sí, gracias, buenas tardes. Un poco Buenas yo tardes. trabajo una estrategia con mis alumnos parecida en la materia de introducción a las ciencias sociales cuando hablamos de medios de comunicación. Y empezamos con haciendo referencia, por ejemplo, al concepto de cultura, que ya de por sí es muy amplio, para algunos muy ambiguos y tan amplio como la cantidad de autores que pueda haber sobre el tema. Y después lo vamos encrechendo, ¿no? Igual que ustedes hicieron. Vemos lo que es la cultura, la multicultura, el interculturalismo, la transculturalización, ¿no? Se va haciendo complejo, ¿no? Se va complejizando y se van contrastando justamente esas diferencias. A lo mejor, y lo que a mí me ha resultado interesante con los muchachos es que después de que ya encontraron, calibraron cada uno de estos conceptos en su más aproximada dimensión, ¿no? Para el tema que estamos platicando, luego les rompe un poco la estrategia, el esquema. Y ahora viene la aculturación. Ahora viene a hablarles de etnocentrismo y un poco de la otredad y dar esos conceptos que sin estar al 100% vinculados enriquecen la temática, ¿no? Entonces, vamos, a mí me ha funcionado porque
porque los muchachos se van, como una secuencia, se van enganchando y se van interesando, y sobre todo cuando esa vinculación está dentro de ese entorno, dentro de ese contexto que les es cercano, como son pues el empleo de las herramientas digitales y de las cuales difícilmente pues ya podemos decir que están excluidas, ¿no? Ya quién vive sin un celular, sin el internet, y entonces, pero sí los hace uno como cuestionarse, bueno, ¿y esto es lo más adecuado? ¿Estamos aprendiendo bien? Sí, ¿no? O sea, como que es un poquito como el juego de sí, ya estás, esta es una sociedad moderna, pero también te plantea retos y responsabilidades. ¿Qué tal lo estás haciendo? Y esa sería lo que quería compartir. Perfecto, sí, muchísimas gracias, Nora. Y muy valioso esto que comentas, porque efectivamente esa es un poco la intención cuando hablamos de esta parte de enriquecer ese mapa conceptual y ahora visto desde otro enfoque, ¿no? Ahorita te doy la palabra, Teresa. Déjame nada más poner tantito en pantalla. Veía el comentario que había hecho. Ay, alguien que preguntaba de cómo vinculaba el aprendizaje adaptativo con rural. Bueno, ese empieza a ser una inquietud que a lo mejor no es la misma que tenía Nora o a lo mejor no es la misma que tenía Joaquín o yo. Y entonces, déjenme regresar para ver quién preguntó la parte de lo rural. Fue la maestra Jennifer, Larisa. Jennifer. Y entonces yo te preguntaría, Jennifer, ¿qué palabra enlace pones aquí en educación rural? ¿Cómo el aprendizaje adaptativo se vincula, no se vincula con educación rural? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A lo mejor podría generarse la adaptación a través de las estrategias, ¿no? Que a lo mejor el docente puede implementar en el momento, porque si hace falta a lo mejor algún recurso tecnológico, quizás podríamos recurrir a ello, ¿no? Alguna estrategia didáctica para que se pueda desarrollar el aprendizaje. Entonces yo creo que sería estrategia. Ujú. Ok, entonces a lo mejor es que tengo que poner lo tengo que poner en modo para escribir y ahorita lo completo y lo enseño, pero a lo mejor sí, o sea, puede quedar como aprendizaje adaptativo, requiere estrategias para la educación rural, ¿no? Sí, gracias. O cómo lo verías. Sí, yo creo que sí, de acuerdo a las estrategias que a lo mejor vaya a manejar el docente, ¿no? Dependiendo de los contenidos que vaya a revisar con los jóvenes, ¿no? Dependiendo de la edad que tengan. Ahora, recuerda que en la parte del aprendizaje adaptativo, como decía Joaquín, está la parte de los sistemas. Entonces, más que a lo mejor estrategias, requiere herramientas, pues a lo mejor más, déjame ponerlo de esta forma y si no, Joaquín me corrige, como herramientas más simples o más sencillas para adaptarse a un entorno rural. Sí, me No parece sé, que es ahora, una buena clave. Y creo que son herramientas menos demandantes, Larisa, y se me ocurre un ejemplo para hilarlo, digamos, esta cuestión de la tecnología en los entornos rurales respecto a lo que menciona la maestra Jennifer, porque un colega de Larisa y mío hizo su examen de grado de pedagogía sobre una comunidad en Oaxaca, una comunidad que realmente tenía algunas carencias respecto a infraestructura tecnológica, pero lo que él encontró durante la pandemia es que era viable llevar un tipo de seguimiento por medio de WhatsApp. A pesar de que había problemas de señal, etcétera, encontró que sí había una respuesta y a partir de eso realizó una intervención educativa que fue exitosa. Entonces, recuperando esa experiencia que ya fue probada en una comunidad, hay sistemas adaptativos que pueden correr en herramientas como WhatsApp o como Telegram. Entonces, digamos, la parte que es un poco más pesada computacionalmente se puede hacer en la nube y ya uno como usuario accede desde su teléfono, desde alguna de esas herramientas. Entonces, eso puede ser algo que puede ser viable respecto de la educación rural. Entonces, eso es algo que recordé, que ya se hizo en una comunidad y tal vez pudiera, digamos, solucionar este problema que de repente pudiera haber respecto de infraestructura. perfecto, sí, muchas gracias, Joaquín.
Teresa, perdón, ahora sí te doy la palabra. Hola. Bueno, a mí todavía me cuesta un poquito de trabajo imaginarme cómo lo podría aplicar y los pongo un poquito en contexto. Yo doy clases en la licenciatura en Matemáticas Aplicadas y Computación y doy particularmente asignaturas de métodos numéricos y lógica matemática. Un poquito variado, pero esas son las de cajón y a las que más les invierto en la cosa de la innovación educativa. Y ahorita que dieron el ejemplo del MOOC, pues se me ocurrieron cosas. Sin embargo, cuando tenemos un programa de asignatura complejo, en el sentido de que los contenidos son por sí solos complejos, y luego los tiempos limitados, yo intento, ahora que más o menos explicaron el concepto, hacer algo parecido, o sea, poner actividades que los muchachos vayan creando, porque todas mis asignaturas ya las tengo en cursos virtuales en Moodle, en la plataforma propias de la facultad. Pero me siento limitada ahorita de escuchar lo que mencionan en cuanto a tiempos, ¿sí? Justamente porque los estudiantes, yo los tengo que llevar, voy a decir una palabrita que no debería, pero que queda, los voy arreando. Ajá. O sea, no se me queden, apúrate y el que se queda tantito lo jalas, porque de otra manera no voy a cubrir los temarios. Y entonces pasa, y yo como docente lo noto, que aunque yo me desviva con actividades y retroalimentaciones y cosas, hay alumnitos que van saliendo así, lo van sacando pisa y corre, mientras que hay otros que sí hacen los mapas que les encargo, hacen la investigación, leen el artículo, hacen cosas que tú dices, bueno, ellos sí van aprendiendo, pero los otros no. Entonces, la verdad es que me cuesta mucho trabajo tratar de imaginar cómo implementar en estas asignaturas que tanto quiero el aprendizaje adaptativo. ¿El adaptativo o el personalizado? El adaptativo. Ok. Bueno, creo que en la parte del aprendizaje adaptativo, y ahí también dirá Joaquín, creo que yo lo vería la parte fácil. O sea, ¿en qué sentido? Como comentaba alguien también en el chat, hay herramientas, por ejemplo, como Khan Academy, ¿no? O que en determinado momento, a partir de situar los conocimientos específicos que tiene el estudiante, lo va llevando a realizar una serie de problemas. Y si ese problema los pudo completar de manera correcta, va elevando el nivel de complejidad. Y entonces va un poco a su ritmo, y es cierto que nosotros como profesores en un entorno de educación formal, pues estamos luego limitados por el tiempo. Pero entonces nosotros sí podemos empezar a plantear esquemas de metas personales por semana, para que entonces ahora sí, cada quien hay una parte de autogestión y puedo decir, yo puedo dedicar 2 horas a la semana para ver si alcancé mi meta. No, pues yo la verdad es que soy muy lento y necesito dedicarle 4 horas. No, pues yo la verdad lo voy a dejar todo al último hasta el sábado y el domingo, que ya tengo que completar mi esquema de si llegué a mi meta o no llegué a mi meta, lo que salga salió, ¿no? Es ese tipo de herramientas confrontados con otra serie de estrategias en esta parte de las habilidades metacognitivas y poderte autoevaluar, y que veas qué compromisos son los que tú adquiriste y cómo estás respondiendo. Creo que esa es la parte importante de destacar cuando se está hablando de estos esquemas adaptables, donde conjuntamos lo personalizado con lo adaptativo, y no es nada más entrar en una herramienta que automáticamente me vaya diciendo estás bien, estás mal, te subo el nivel, te lo bajo, sino orientarlo hacia una parte de autorreflexión y compromiso con su propio proceso de aprendizaje. Joaquín, no sé si tú quieres agregar algo.
Sí, por favor, sí, de acuerdo con lo que mencionas, Larisa, y siguiendo con esta duda respecto del tiempo, los sistemas adaptativos, las plataformas que utilizan ese tipo de tecnología, a pesar de que pudieran facilitarnos la vida en algunos aspectos, al principio toman bastante tiempo. Respecto a esta duda de la maestra, tal vez no hay suficiente tiempo, porque antes hay que explorar la plataforma nosotros mismos como usuarios, cómo funciona, si muevo esto, si muevo lo otro, qué ocurre. Después de eso, tenemos que adaptar todo nuestro propio contenido y eso también toma tiempo. Entonces, como un primer paso, siguiendo este ejemplo que mencionó Larisa de Khan Academy, esa plataforma es un buen inicio para poder ver cómo funcionan estos plazos. Entonces, voy a colocar aquí el enlace en caso de que alguien no lo haya revisado. Entonces, ¿cómo recomiendo hacer un primer acercamiento precisamente con estos problemas como son el tiempo? Utilizarlos como un recurso nada más de apoyo externo, no tanto como una actividad que se va a evaluar, etcétera. Simplemente, primer paso como usuarios, ¿qué ocurre? Si busco algún tema, ¿en qué me puede ayudar? Y si ya noto que esto puede ayudar a mis alumnos, tal vez compartírselos como un recurso adicional. Entonces allí sería el tiempo que yo tenga para explorar la herramienta y compartirlo y listo. En ese momento no me va a ocasionar, digamos, un tiempo para evaluar cómo cada uno cómo lo está utilizando, etcétera, sino esto puede ser al inicio. Y entonces a partir de ello creo que ya podemos poco a poco identificar qué le falta a esa plataforma, tal vez voy a otra, pero sí, tal vez querer, digamos, integrar de un solo golpe toda la herramienta a mi planeación, a mi evaluación, sí va a ser muy demandante. Pero entonces vamos paso a paso, conocerlo primero como usuarios, de acuerdo con esto, sugerirlo como un recurso adicional y también de acuerdo con lo que nos digan los alumnos, pues podemos ir avanzando, ¿sí? Pero realmente pues hay que tomarlo con calma para que pueda funcionar, aunque sí entiendo su preocupación, maestra Teresa. Aprovechando que Fíjense tengo que la yo, palabra, ajá, escucha, adelante. mm, bueno, les platico que mis cursos en Moodle yo los tengo muy trabajados, o sea, tengo años realizando material, estrategias, un montón de cosas para ir enriqueciéndolos. Y me queda clarísimo de que requieren un montón de tiempo, o sea, muchísimo. Y yo he estado trabajando por aquello del aprendizaje de las matemáticas, que es indispensable para mi materia, obviamente, ¿verdad? Eh, un modelo, un enfoque que a lo mejor conocen los que se dedican a esta área, que se conoce como el enfoque ontosemiótico. Este enfoque tiene lo que le llama configuraciones, pero el elemento central son los problemas contextualizados. Y la verdad es lo que conquista a los estudiantes, porque son estudiantes de licenciatura, entonces el planteamiento de problemas reales a los estudiantes los motiva. O sea, cuando les dices, vamos a definir una ruta para el Tren Maya o para el tren que viene de Toluca, o cosas así, pues ellos sí se enganchan, ¿no? Entonces empiezan el propósito de la unidad temática es resolver un problema de esta naturaleza. Y entonces yo empiezo al inicio desarrollando habilidades cognitivas de las bajas y las voy llevando de orden superior con diferentes materiales, actividades y herramientas y todo lo que se me ha ido ocurriendo y he ido aprendiendo. De hecho, he escrito un poquito al respecto. A mí lo que me pesa un poco es que si bien he mejorado los resultados en mis materias, porque mi materia es considerada de alto índice de reprobación, hay alumnos que avientan la toalla. Ajá. Para lograr eso de resolver el problema aplicando las matemáticas, bla, 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 hay alumnos que dicen demasiado trabajo. O sea, los que llegan al final terminan dando una retroalimentación súper satisfactoria. O sea, que te dicen, me gustó esto, a mí me acomodó muy bien leer artículos, a mí me acomodó muy bien hago, por ejemplo, actividades de autoevaluación automatizadas en Moodle, que también me han funcionado mucho. Pero hay alumnos que sencillamente no logran engancharse, no tanto y avientan la toalla, ¿no? Entonces, digamos que es normal, o sea, yo también digo, bueno, siempre tenemos un determinado porcentaje de abandono en todos nuestros cursos, pero pues uno quisiera rescatarlos, ¿no? Entonces, pero bueno,
ya les platiqué un poquito lo que he estado trabajando y a lo mejor no estoy tan lejos de este tipo de paradigmas y no me había dado cuenta. Perfecto. Gracias, maestra Teresa, por compartirnos todo esto. Entonces, lo que ya hace lo puede relacionar de esta forma con lo que estamos viendo aquí y también podría decidir qué pasos siguen en este caso para poder captar esa atención de los alumnos. Algo muy rápido que se me ocurre es que si de repente el tema se ve muy lejano a la realidad del alumno, es difícil que ocurra ese enganche. Entonces, tal vez plantear como distintos caminos respecto de distintas características de los alumnos nos puede ayudar. Esto del lado más, digamos, del lado personalizado, autodeterminado, donde ellos mismos eligen. Tal vez ya un siguiente paso es llevar eso a una plataforma digital, pero no necesariamente es, digamos, lo que todos necesitamos. Entonces creo que de aquí ya se puede llevar varias ideas para poder continuar con el trabajo previo que ya tiene. Sí, ¿Ibas a muchas mencionar algo, gracias. Larisa? Que Verónica tiene la mano levantada. Maestra Justo. Verónica. Es que justo mi comentario anterior de que a mí se me hace muy complejo o me parece muy complicado adaptarlo al 100% para conocimientos muy nuevos, ¿no? O sea, en mi caso doy la materia, estoy en la Facultad de Contaduría y Administración y estoy dando la asignatura obligatoria de Género y Derechos Humanos en las organizaciones. Entonces, pudiera parecer que es un tema que les interesa mucho a las y los alumnos, pero no es así. O sea, realmente el 80-90% de los alumnos que llegan a la asignatura no tienen conocimiento previo de ninguna de los temas. Entonces, sí me es complejo. Yo lo hago a través de un podcast, ¿no? Empezamos a trabajar a lo largo del semestre en diferentes actividades y vamos dando retroalimentación, vamos armando, bueno, primero qué es el podcast, ¿no? Los elementos de un podcast educativo, etcétera, etcétera, para que al final me hagan un podcast, ellos, ¿no? Una pequeña charla con sus aprendizajes. Pero sí es muy complejo porque, como dice la maestra, de repente me cuesta mucho, ¿no? Aceptar que, pues sí, evidentemente hay personas que no están interesadas en el tema, ¿no? Que tal vez no lo van a recibir de la mejor forma, pero sí, o sea, como dice la maestra, creo que también había empezado a trabajar en este tema y no me había percatado qué era, ¿no? Pero sí se me hace como muy complejo acercarlo, ¿no? Sobre todo por esta falta de interés, no por desidia ni nada, sino por falta de conocimiento completo del tema, ¿no? Entonces sí se me hace muy complejo poder irlo integrando al plan, ¿no? O sea, darles este molde para que ellos me ayuden a moldearlo me parece muy complicado, sobre todo por este tema de las iniciativas. Pero bueno, ya a grandes rasgos, ese era mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Verónica. Y quizás ahí efectivamente lo que nos pasa es que queremos acercarlo desde una visión muy dirigida. Y a lo mejor es al revés, partir de qué sí conoces, qué sí sabes de eso, para que sea el punto de partida y que entonces cosas que a lo mejor puedan salir a la luz, las cosas que de verdad sí sabes y no las sabías, ¿no? Las cosas que estaban mal concebidas y que en determinado momento se confunde lo que es un derecho con lo que es una bueno, no sé si un derecho, pero una consideración en determinado momento, una política ya en pro de una igualdad de género o en cosas así, ¿no? Y entonces en determinado momento, hasta donde tenemos algo, nuestras concepciones previas y que a lo mejor no todas son correctas. Y de ahí ahora sí como se dice, ir jalando el hilo para llevarlo a tener un mínimo de significado común y que sea orientado hacia lo que de verdad debe de ser, ¿no? Por ejemplo. También me Una... gustaría agregar algo antes de darle la palabra a la maestra Natalia, Voy a sobre esto aprender. mismo que nos comenta la maestra Verónica, porque en este caso que se parte de cierto desconocimiento y desmotivación, por ejemplo, para cubrir ese vacío que pudiera haber del desconocimiento de los temas, algo que se me ocurre rápidamente respecto de los temas que estamos mencionando es tal vez dejarles la elección de revisar algún recurso. Ya que se integró el podcast, por ejemplo, antes de comenzar
el tema tal cual, como elige si quieres escuchar este podcast o revisar este TikTok o ponerles otra opción que sea precisamente una introducción rápida y tal vez de los medios que están acostumbrados. Entonces, quien está más acostumbrado a consumir cierto tipo de contenido en redes sociales, puede por allí ir adentrándose. Y ahora, también pueden ser opciones supervisadas directamente, no dejarlos, digamos, respecto de todo el cúmulo de información que existe. Ellos podrían tener esa libertad de, como que me llama más la atención cierto formato. Y a partir de eso, tal vez podría avanzarse respecto de ese interés y cubrir ese vacío. Y a partir de esto, pues ya también se puede conectar con lo que ya se ha intentado. Perfecto, vamos ahora con la maestra Natalia, que también tiene la mano levantada. Hola, gracias. Buenas tardes a todas, todos. Me parece que, además de que todo lo que nos han expuesto es muy interesante y va clarificando, también las participaciones van enriqueciendo porque, o sea, regresando un poco al mapa de cómo sumarle, todas las experiencias creo que van sumando a lo que estaba yo pensando que faltaba, ¿no? Que podríamos agregarles la figura humana en términos de el docente, ¿no? Primero pensé, falta ahí la parte del docente como planeador o como diseñador que integra, ¿no? Y que tiene una visión sobre aprendizaje adaptativo o personalizado. O sea, es fundamental, ¿no? O sea, cómo se puede ver de nuevo que con las herramientas tecnológicas requiere un uso específico por parte de alguien, ¿no? Por ejemplo, el docente. Pero también pienso, ahora que comentaba la profesora Verónica, es cómo también está la parte humana del estudiante, ¿no? Y entonces, cómo tenemos que tener en cuenta sus características y fomentar, ¿no? La autonomía con ellos en nuestras secuencias educativas, con las herramientas que tenemos, con lo que comentaba la profesora Teresa, con el tiempo disponible, ¿no? Con nuestras inquietudes de que por favor no se me vayan los estudiantes. Creo que esa parte, pues de la persona aquí en el mapa, en estas dos figuras, docente-alumno, es fundamental. Y también agregaría a lo mejor el grupo de expertos, o sea, me hace pensar, es que yo no puedo programar, ¿no? Yo no tengo ese programa informático. A lo mejor como en grupos de expertos de diferentes áreas que se pueda generar pues el aprendizaje adaptativo y personalizado para un caso muy específico con mis estudiantes en mi materia, ¿no? Creo que la parte humana de colaboración y reconocer el papel importante de todos, pues está pues ahí latente, ¿no? Pues eso era todo. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Natalia. Sí están viendo aquí el mapa, ¿verdad? Y entonces, me parece bien importante esto que mencionabas, y entonces ya, aquí quedó agregado el docente guía, ¿no? Porque si estamos hablando precisamente de ayudar a que el estudiante vaya haciéndose responsable de su proceso de aprendizaje y vaya tomando un mayor control y sea mucho más autodeterminado, pues la figura del docente es la del docente guía, ¿no? Más que la de un docente instructor, ¿no? Tienes cerrado el micrófono. Expositor, ¿no? O expositor, de clase magistral. Exacto, ¿no? Y la parte de lo que comentaba Verónica, bueno, traté de reflejarla aquí en intereses personales, y entonces esa autodeterminación que se puede ir impulsando a partir de esos, es más fácil llegar a promover la parte activa del estudiante si lo vamos atendiendo a través de sus intereses o su realidad, ¿no? Sus problemáticas o sus intereses, y de esa forma irlo involucrando en ese proceso de aprendizaje. Ok. ¿Cómo vamos de tiempo? Edith. Sí, gracias. Considerando otra vez el
el esquema que estamos completando. Pienso en lo siguiente, con respecto al entorno digital, quizá podría agregarse entorno digital que favorezca la retroalimentación, la generación de contenidos, el proceso de autoevaluación, la autonomía en la selección de recursos. Aunque, bueno, también pienso en que eso dependerá del tipo de entorno digital que estemos utilizando. Habrá unos que lo favorezcan más y otros que tengan ciertas limitaciones. A mí me parece que cualquier entorno digital nos podría facilitar todas estas ventajas, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero, pero habría que también, como decía ya el maestro Joaquín, pues considerar con cuáles contamos, cómo las necesitamos también conocerlas, por supuesto. Yo he trabajado con Moodle, he trabajado con Classroom y bueno, son dos herramientas diferentes, pero veo que asuntos como la retroalimentación, pues sí se pueden llevar a cabo a través de Classroom, que parece más sencillo que el Moodle, por ejemplo, ¿no? O estos procesos de autoevaluación, o en fin, la oportunidad de darles a los alumnos, a las alumnas, digamos, diferentes recursos para su aprendizaje, pues también se puede hacer, nada más que ahí sí tiene uno que ser como más, pues no sé si es decir, como un tutor, y irles diciendo, estos materiales son para esto, estos son este tipo otros de materiales que puedes utilizar para esto, pero si tienes dificultades, entonces consulta esto otro. Por supuesto, nosotros que trabajamos en el salón de clase, pues también podemos utilizar la pizarra, ¿no? En todo caso, que también yo veo que, pues, sí tiene un buen impacto, ¿no? entre nuestros grupos. Gracias. Sí, Gracias, maestra Edith. ¿Larisa? no, adelante. Ah, perfecto. Iba a hilar algo que veo en el chat que ha estado desde hace un momento, que son comentarios de la maestra Amparo, porque precisamente ponía sobre la mesa algunos aspectos como la toma de decisiones, resolución de situaciones específicas, distribución del tiempo, participación continua, trabajo colaborativo y autoevaluación. Originalmente lo había vinculado con el aprendizaje adaptativo y después lo hiló con el aprendizaje autodeterminado. Y realmente ambas podrían ser válidas, porque en el aprendizaje adaptativo de repente sí hay algunas plataformas digitales que pueden apoyar en ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, en el trabajo colaborativo hay plataformas, hay trabajos que de acuerdo con ciertas características de alumnos, les dicen con qué compañeros podrían trabajar, ¿sí? De acuerdo con eso se hace como un análisis de los grupos que se generan. O respecto a la distribución del tiempo, de acuerdo con cierto rendimiento también ya se generan recomendaciones de, por ejemplo, cuánto tiempo dedicar a cierta actividad, etcétera. Ahora, ya si nos vamos más allá de este entorno digital, ya se puede hilar con el aprendizaje autodeterminado precisamente en cuanto el alumno tiene control de ese tipo de decisiones. Entonces, ambos se pueden hilar siguiendo este paso del modelo fractal, de ir vinculando conceptos, pero depende ahora sí que de qué recursos nos estemos auxiliando y cómo lo hagamos. Pero ibas a mencionar algo también, Larisa. Sí, nada más gracias Joaquín, iba a comentar eso que comentaban del entorno digital. Sí, tendremos que ser cuidadosos de acuerdo a cómo está el mapa, el mapa conceptual, cómo vinculamos esta parte que comentaba Verónica de la parte de la sistematización, quizás de la retroalimentación o quizás de la navegación o de los contenidos, esto que ya comentaba Joaquín, para que en determinado momento se entienda algo que tuvimos esa dificultad, Joaquín y yo, cuando estábamos haciendo este dominio conceptual, que si yo agarro la ruta por lo personalizado, no me esté diciendo que necesariamente tiene que tener una parte adaptativa. O sea, este entorno digital puede ser o no adaptativo,
pero sí es un entorno, pero sí puedes, sí sin duda, si es aprendizaje adaptativo, utiliza un entorno digital y sí debe de tener una parte en el que el sistema tiene un control, ya sea sobre los contenidos, sobre la navegación, sobre la retroalimentación. No necesariamente si estoy hablando de aprendizaje personalizado. Entonces, nada más para ver esa pequeña sutileza que no nos vaya a generar confusión cuando lo pongamos ese concepto, ya sea de retroalimentación, de contenidos, de autoevaluación, que no diga que está obligado un aprendizaje personalizado a tener un entorno digital con esas características. No sé si me expliqué. Sí, gracias. Ok, Joaquín, ¿qué hacemos? Muy bien, pues veo que ya se ha estado completando el mapa, ¿verdad? Respecto de lo que ustedes han mencionado, y Larisa ha estado agregando algunos conceptos. Entonces, de acuerdo con lo que habíamos planeado para la sesión, tendríamos que en unos minutos comenzar a sacar algunas conclusiones, ¿verdad? Para proceder al cierre. Lo que pienso que podríamos hacer, Larisa, es ver de nuevo el mapa que estabas construyendo para ver si surge alguna otra idea de cómo ramificarlo, y a partir de eso podríamos ir cerrando la sesión, porque realmente las participaciones han sido muy enriquecedoras y precisamente nos hemos llevado ya casi el tiempo que teníamos para la actividad. Entonces, hasta este momento ya se ha completado y me parece que hay comentarios en el chat que pueden seguir ramificando todo esto. Un ejemplo que me parece muy adecuado es algo que mencionaba la maestra Susana, que partiendo de la educación rural, que ya es un nodo que tenemos allí, preguntaba si es posible implementar alguna aplicación offline, por ejemplo, hablando concretamente del aprendizaje adaptativo. Esa reflexión me parece muy interesante, porque incluso se puede hacer una combinación. Tal vez no se va a poder utilizar un entorno digital de aprendizaje adaptativo todo el tiempo por esas limitaciones. Sin embargo, tal vez en momentos específicos se pueden utilizar como un complemento, y más bien el resto del tiempo que tal vez sea presencial, digamos, la interacción, se puede hacer una planeación basada en aprendizaje personalizado sin necesidad del entorno digital. Entonces, ahí ya podemos empezar a combinar este tipo de enfoques, ¿sí? Tal vez partir de la personalización con algunos aspectos presencial, y ya en los pocos momentos tal vez que pueda haber acceso a la señal, incluir poco a poco estas herramientas, estos entornos de aprendizaje adaptativo. Y a partir de eso creo que también se puede seguir ramificando. Veo que hay una mano arriba de la maestra Amparo. La escuchamos, maestra. No sé si le haga falta abrir su micrófono, maestra, si ya esté hablando. O si no, no se escucha. Oh, sí los escucho, perdón. Ah, perfecto. Desde que abrí el artículo que nos mandaron y no sé por qué no podía cerrarlo y activar mi micrófono, pero bueno, ya lo pude hacer. No, yo lo que quería comentar es de que finalmente con todo esto que han explicado, nuevamente reconsideraría lo que dije al inicio, que todos estos aspectos de organización del tiempo, de la toma de decisiones, de la resolución de algunas condiciones, del trabajo colaborativo y la autoevaluación, entonces lo colocaría a nivel más general, o sea, en el aprendizaje adaptable. Porque entonces requiere tanto el adaptativo como el autodeterminado de todos esos aspectos. O sea, siento que al final, por todo lo que han comentado, como que no habría una separación, es decir, que solamente el aprendizaje autodeterminado requiera, por ejemplo, de una toma de decisión o que requiera de una organización del tiempo o de una autoevaluación. Me parece que al final son los dos, es decir, el aprendizaje adaptable como fue el concepto central que ustedes colocaron en el mapa conceptual.
Eso era lo que yo quería comentar. Gracias. Perfecto. Gracias, maestra. Estoy de acuerdo con eso, que precisamente creo que podemos comenzar vinculando algunos aspectos, ¿verdad? Con uno o con otro. Y realmente lo que acaba de mencionar es precisamente importante también respecto del modelo fractal. Tal vez comenzamos a ramificar conceptos de un lado, pero después podemos vincularlos con otro y el objetivo es que estos conceptos se vayan modificando de manera dinámica. Entonces, me parece un buen ejemplo de cómo podemos al final hilar los conceptos de una manera estratégica y concuerdo con que los aspectos que menciona puedan vincularse con el aprendizaje adaptable. Y en este caso podríamos partir tanto de entornos digitales que se adecúan, como en el caso del aprendizaje adaptativo, pero no estar limitado a ellos, sino también tomar aspectos del aprendizaje autodeterminado y de esta manera poder vincularlos a un nivel más general. Entonces, de acuerdo, gracias por compartir esos cambios que estuvo usted teniendo a lo largo de la sesión. Entonces, tenemos 3 minutos más antes de comenzar con el cierre. Entonces, ¿ibas a comentar algo más, Larisa? No, que estoy agregando unas cosas aquí en el, en el Ah, en el mapa. mapa. Y Perfecto. entonces, eso que están comentando. Ay, ¿cuál se ve? Se está viendo este grandote, ¿verdad? Sí, se ve el total donde ya tenemos los conceptos azules debajo, en Ok, pantalla y completa. entonces lo expresé así un poco de lo que estaban comentando. En esta, por ejemplo, de la parte de educación rural, el utilizar aplicaciones que puedes estar con una sincronización de datos periódica, no todo el mundo, no todo el tiempo conectado, y en esto del offline, ¿no? Hay aplicaciones que nos permiten descargar cierta información, estar trabajando con ella de manera local, y luego cuando nos conectamos es cuando se sincroniza y nos puede dar la retroalimentación, una nueva ruta de aprendizaje, una nueva sugerencia de contenidos, etcétera, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor en ese tipo de entornos que están como más restringido el acceso a datos, pues que las conexiones sean mínimas para que entonces no consumamos los datos todo el tiempo. Luego, en la parte del entorno digital, que facilite la retroalimentación, de acuerdo a esto que estaban poniendo y que comentaba Susana, mientras que la autoevaluación en la parte del autodeterminado, que si estamos hablando de ir enfocando o orientando hacia esa autonomía, ¿cómo vamos invitando a que exista esa autoevaluación y esa autorreflexión? Eso fue lo que fui captando de esto que se iba comentando, ¿no? Y veía en el chat un comentario que decía cómo encajaba este mapa con respecto al modelo fractal. Bueno, ahorita este mapa, este nuevo mapa conceptual, lo hemos ido construyendo todos. Y entonces, digamos que si antes teníamos un dominio conceptual con el que empezamos a trabajar, y posteriormente cada uno debería tener un dominio conceptual personalizado, pues vamos a llamarle un dominio conceptual grupal, porque lo hemos ido construyendo entre todos, ¿no? A final de cuentas. Pero un poco lo que les queremos dejar en esta experiencia, Joaquín y yo, es que este ejercicio, si lo van llevando con los estudiantes y que cada uno de ellos vaya generando su dominio conceptual personalizado, va a poder ir plasmando, por un lado, pues las partes que le inquietan, ¿no? Así como en algún momento hubo una inquietud por la educación rural. Aquellos aspectos donde empezamos a conectar con situaciones que hemos vivido, con experiencias, que lo vemos aquí en la parte de los problemas reales o los intereses personales, que lo empezamos a conectar hacia dónde tendríamos que ir explorando otros conceptos y nuevas profundizaciones, como lo vimos en la parte de la autoevaluación o lo que tendría que ver con la retroalimentación. Y entonces, el dominio conceptual personalizado no solo nos refleja esta situación de cada uno de los individuos, sino además también nos da un significado.
La manera en la que vamos conectando conceptos y estas palabras enlace adquiere un significado este mapa conceptual. Y como docentes podemos ver hasta dónde está llegando la comprensión de un determinado concepto y de un determinado tema con nuestros estudiantes y en dónde puede estar habiendo confusiones y dónde habrá que hacer ciertas aclaraciones, porque entonces a lo mejor esta palabra enlace no es la que no debería de ser esta. O a lo mejor este concepto no es donde conecta y decimos que tiene que conectar, perdón, en otro lugar. Y entonces, por eso, ya no sé qué estoy compartiendo. El que no está compartiendo, ¿no? Y entonces por eso el dominio conceptual personalizado nos da mucha información, no nada más de hasta dónde profundicé en el tema, sino también cómo comprendí los conceptos y si están bien conectados entre sí mismos. Eso es lo que se ve reflejado en el modelo fractal. Aquí hay una pregunta en el chat de la maestra Susana sobre si en algún momento se puede relacionar el mapa conceptual, el dominio conceptual, el modelo fractal y la analítica de redes con la finalidad de integrar un marco para una investigación al nivel de su aula. Menciona que le parece interesante y que, como han comentado las compañeras, mucho de esto ya lo hacen en la práctica. ¿Realmente es viable, maestra? Sobre todo si se planea un diseño de intervención en el que se parta de esa construcción colaborativa del dominio conceptual. Precisamente en este momento se hizo algo parecido en el tiempo que tuvimos y Larisa se encargó de rescatar estas intervenciones que tuvieron para poder completar el dominio conceptual. ¿Se puede esto con más tiempo acrecentar y a partir de ello ya se puede plantear un análisis de los conceptos? Se pueden plantear distintas técnicas para poder llegar a conclusiones e incluso ver cómo se puede hacer una base de conocimientos, etcétera. Entonces, me parece que sí podría hacer esto y poder plantear un protocolo específico para una investigación. ¿Quisieras agregar algo sobre esto último, Larisa? No, que me parece, o sea, por supuesto que sí es viable y además yo creo que sí es muy interesante. Efectivamente, como dice Joaquín, nada más es una parte de poder ver cómo se plantearía para que desde el inicio se vea dónde se recogen esas redes. Nos interesa en determinado momento, por ejemplo, a nivel de grupo, qué coincidencias hay en estos nuevos conceptos que va agregando cada uno de los estudiantes en su dominio conceptual personalizado. Nos interesa a nivel de, o sea, en un análisis de conocimiento, qué niveles de profundidad adquieren en general las redes que están construyendo, los dominios conceptuales personalizados que están construyendo los estudiantes. Nos interesa si yo doy este curso con varios grupos, las coincidencias que hay en los mapas conceptuales y los distintos entornos. Entonces, creo que sí da para mucho, creo que está muy interesante y por supuesto, ¿no? O sea, en la medida en la que podamos apoyar, orientar, pues con mucho gusto. Perfecto. Entonces, tenemos un producto de lo que ustedes nos compartieron, que es esa primera iteración de nuestro dominio conceptual. Partimos precisamente de ciertos conceptos que ya habíamos entrelazado Larisa y yo, y de acuerdo con lo que ustedes comentaron, pues quedó un dominio ya colectivo. A partir de esto, ustedes ya podrían continuar en su práctica, llevando digamos, aterrizando lo que ustedes vayan considerando que les puede ser útil. O como comentábamos al inicio, ustedes también ya han identificado cosas que ya hacían y tal vez no lo habían etiquetado con estas palabras, pero ya tienen un trabajo previo, ¿sí? No partimos desde cero, ya que a partir de esto podríamos continuar para poder seguir aplicándolo. Justo terminamos con el tiempo que teníamos para nuestra intervención, entonces, de todos modos, podemos quedar en contacto con ustedes para cualquier duda que tengan y lo que sigue es precisamente ya el cierre y la despedida de nuestra sesión a cargo de nuestra compañera Karen.
está compartiendo nuestros datos de contacto que precisamente Larisa tiene aquí en la pantalla. Tenemos nuestros correos institucionales y también tenemos bibliografía. Ya había compartido algo en el chat respecto de esta duda que tenían, pero también aquí en la diapositiva, después de ver nuestros datos de contacto, tienen aquí algunas de las referencias. Perfecto. Entonces, tenemos aquí esta información y para poder terminar en tiempo, entonces vamos a proceder al cierre de esta sesión. Y entonces, Karen, te escuchamos. Gracias, Joaquín. También aquí ya nos acompaña la maestra Verónica Luna, igual por si quieres darnos algunas palabras de cierre, Vero, ya en el marco justo del tiempito. Llegamos en home run a este Sí. momento. Estuvo muy interesante, muy nutrida la conversación. Qué padre estuvo esta sesión, de verdad. Muchas gracias por acceder a ser nuestros ponentes, nuestros invitados. Larisa, Joaquín, este también es su espacio. Si quieren después unirse y estar en otros temas, como ponentes, como asistentes, bueno, nosotros estaremos encantados de recibirles. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Karen. Muchas gracias, Larisa, Joaquín, por esta excelente participación en este evento. Arrancamos definitivamente de manera fabulosa el 5º ciclo de actividades de la Red de Creación y Reflexión sobre la Innovación Educativa. Y también muchas gracias a quienes nos acompañaron en esta sesión de manera muy activa. El chat estuvo, pero sí, a todo lo que daba en todo momento. Y eso estuvo sensacional porque precisamente nos da a notar que la reflexión estuvo presente y la acción en Padlet, bueno, todas las herramientas que utilizaron. Nos vemos muy pronto en el próximo mes. Por ahí estén pendientes del siguiente evento. Tendremos ahí sorpresas a través también del boletín. Y bueno, recuerden que este evento es por y para ustedes, nosotros, profesores que estamos en la práctica. Esperamos que se lleven muchas pistas para poder aplicar y pues bueno, sin más, les agradecemos a todos. Un gusto encontrarles.